Misericordia del Señor podemos estar este día del Señor aquí juntos, reunidos en torno a su maravillosa y santa palabra. Le ruego que nos pueda acompañar a estudiar el Evangelio de Mateo en el capítulo 2. Mateo capítulo 2. Estudiaremos desde el verso 1 al verso 12. Y la pregunta que nos vamos a hacer en este mensaje es: ¿has venido a adorar a Cristo? ¿Has venido a adorar a Cristo? A medida que vaya encontrando Mateo capítulo 2, verso 1 al 12, por favor, se va poniendo de pie para que leamos todos juntos con solemnidad esta porción de las Escrituras. Mateo capítulo 2, verso 1 al 12. Leamos todos juntos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Después de nacer Jesús en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, unos sabios del oriente llegaron a Jerusalén preguntando: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque vimos su estrella en el oriente y lo hemos venido a adorar. Cuando lo oyó el rey Herodes, se turbó y toda Jerusalén con él. Entonces el rey reunió a todos los principales sacerdotes y escribas del pueblo y averiguó de ellos dónde había de nacer el Cristo. Y ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén, tierra de Judá, de ningún modo eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un gobernante que pastoreará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó a los sabios en secreto, y de ellos determinó el tiempo exacto en que había aparecido la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo: vayan y busquen con diligencia al niño, y cuando lo encuentren, avísenme para que yo también vaya y lo adore. Después de oír al rey, los sabios se fueron, y la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegó y se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Cuando vieron la estrella, se regocijaron mucho con gran alegría. Entrando en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros, le presentaron obsequios de oro, incienso y mirra. Y habiendo sido advertidos por Dios en sueños que no volvieran a Herodes, se fueron para su tierra por otro camino. Amén. Oremos. Padre eterno, agradecemos esta oportunidad, esta providencia tan preciosa que nos has dado de poder estar aquí reunidos en torno a tu maravillosa y santa palabra. Anhelamos que tu palabra, Señor, corra y sea glorificada. Anhelamos que tu santa palabra nos hable, nos edifique, nos llene de su misericordia, de su gracia. Anhelamos conocer más y más a Cristo, conocer más y más de su evangelio, gozarnos, Señor, y alegrarnos en Él, y adorarle también como Él lo ha establecido en su palabra. Por eso, Señor, permita que cada uno de los que estamos aquí presentes, que cada uno de los que escuchará este mensaje pueda oírlo con total solemnidad, con temor delante de Dios. Permíteme, Padre, predicar fielmente tu palabra. Líbrame, Señor, de imprecisiones. Líbrame, Padre Santo, de hablar aquello que no está en la Escritura. Permíteme, Señor, sujetarme a esta palabra de Dios
y predicar lo que ella quiere decirnos, lo que ella quiere transmitirnos por medio de esta gran verdad que es la Biblia, nuestra única regla de fe suficiente e infalible. Háblanos, Señor, por medio de tu palabra. Guarda a cada hermano también y hermana para que pueda escuchar esta palabra con total respeto. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, te lo ruego, Padre. Amén. Favor de tomar asiento. Y a medida que vayamos analizando con misericordia del Señor estos versos, quiero que nos hagamos esta pregunta. ¿Has venido a adorar a Cristo? ¿Has venido a adorar a Cristo? Mucho se ha especulado acerca de estos hombres que vinieron de tierras lejanas. Algunos han dicho su cantidad, ya hablo cierto de estos magos. Algunos han dicho su cantidad, otros incluso se han atrevido a decir cuáles son sus nombres, otros cuáles era su procedencia. Pero si para Dios hubiese sido importante resaltar estas cuestiones, lo hubiera hecho. Pero ese no fue su propósito. Su propósito, el cual podemos ver hoy en este texto, es mostrar cómo estos hombres, por la providencia de Dios, tenían un deseo. Y ese deseo era adorar al Cristo. Adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores que había nacido. El mismo texto nos deja en claro que ni siquiera ellos sabían si era en Belén o no. Ellos solamente seguían una estrella y llegaron a Jerusalén. Pero su deseo importante era seguir aquella providencia de Dios y así adorar a Cristo como aquel Mesías prometido y como aquel Dios que estaría para siempre con su pueblo y que bendeciría no solamente a Israel, sino que traería bendición. Como Dios le había prometido a Abraham en el pacto, traería bendición a todas las naciones. Por eso te pregunto hoy, no me importa cuál sea tu nombre, no me importa cuál sea tu edad o tu procedencia, mi pregunta para ti es esta. ¿Hoy has venido a adorar a Cristo? ¿Hoy has venido a adorar a Cristo? Veamos lo que dice el verso 1. Dice, después de nacer Jesús en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, unos sabios del oriente llegaron a Jerusalén preguntando, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque vimos su estrella en el oriente y lo hemos venido a adorar. Mateo no nos da más detalles del nacimiento de Cristo como lo podemos encontrar en Lucas. Lo primero que podemos notar es que el Señor Jesucristo cumplió con otra profecía, la cual sería mostrada más adelante por el profeta Miqueas, pues el Mesías debía nacer ¿dónde? En Belén de Judea, es decir, en aquella ciudad de David. Otro dato importante es que todo este acontecimiento se dio en los días del rey Herodes, el cual no debe ser confundido con el rey Herodes nombrado tanto en Marcos, Lucas y Hechos. Este rey Herodes era el padre del cual se va a nombrar más adelante en las Escrituras. Este rey es quien mandaría a matar a los niños. Eso es lo que marca la diferencia en la historia con el otro Herodes, que es el hijo de este mismo que viene, que tenía un egocentrismo hacia él tan grande que incluso desconfió de muchos de sus hijos y los mandó a matar, imagínense. La visita de los magos, debemos decirlo también, nótese que no fue el mismo día del nacimiento de Cristo. ¿Qué dice el texto? Después de nacer Jesús. Es decir, es contrario a lo que mucha gente tradicionalmente dice, que estos magos o sabios llegaron el día del nacimiento de Cristo. La Escritura es clara en decir después de nacer Jesús en Belén.
Nótese que la Escritura dice después de nacer Jesús en Belén de Judea. La Biblia es clara en afirmar que la visita de los magos fue después del nacimiento de Cristo. Otra cosa que debemos precisar es que mago no debe comprenderse como un hechicero, sino como un sabio. Por eso la Nueva Biblia de las Américas traduce esto como sabios. Obviamente en el original dice mago. Pero entiéndase que en aquellos días la ciencia era conocida de esa forma. Y mago vendría a ser un sabio. Por eso traduce, yo creo que muy bien esta palabra. Entonces, ellos desde ahora, ¿cierto?, nos vamos a nombrar no como magos, como los magos, sino como los sabios. En aquellos días la ciencia era llamada así. La Biblia deja en claro que ellos estudiaban, entre muchas cosas, las estrellas. También debemos precisar, como dijimos al principio, que no podemos decir cuántos magos eran, ni cuáles eran sus nombres, ni tampoco dicen que eran reyes. ¿Se acuerda cómo se conocen? Como los reyes magos, pero ni siquiera la Biblia dice eso. Lo que sí dice la Biblia es que estos hombres sabios eran extranjeros y eran personas importantes. Y estas personas que eran extranjeros, personas importantes, hombres sabios, por la providencia de Dios, fueron guiados a través de una estrella para adorar al Mesías. Ni siquiera nosotros podríamos decir que ellos sabían que Cristo nacería en Belén, porque ellos, ¿dónde llegaron? A Jerusalén. Y al llegar a Jerusalén se entrevistaron aquí con el rey y todas estas personas, pero ellos querían saber a dónde iba a nacer el Cristo. Por eso ellos seguían esta estrella. Pero lo importante es resaltar cómo Dios providencialmente lleva a los suyos a adorar. ¿A quién? A adorar a aquel que es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Uno de los oficios que resalta este texto es el oficio de que el Señor Jesucristo no solo sería sacerdote, no solo sería profeta, sino que también Él sería Rey. Por eso nosotros debiésemos estar esperando a otro Rey, si ya tenemos al que es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, si no debemos estar buscando un nuevo Rey, ¿qué debiésemos estar haciendo con aquel Rey que ha venido en aquella pequeña ciudad de David, llamada Belén? ¿Acaso no nos debiese llevar esta bendita providencia a adorar a nuestro bendito Cristo? Parece paradójico, pero estos sabios estaban preguntando por el nacimiento del Rey de los judíos. ¿Y por qué es paradójico? Porque el Rey de los judíos en ese instante, ¿quién era el Rey de Judea? Herodes. Y ellos dicen, ¿dónde está el Rey de los judíos? ¿Dónde está este rey que ha nacido? Porque ellos no buscaban a cualquier rey. Si hay algo que ellos conocían es que ese que había nacido era aquel Rey de Reyes, el cual vendría a bendecir no solo a Israel, sino también vendría a bendecir a las demás naciones. Ellos estaban convencidos de que el verdadero rey había nacido, el rey mesiánico que gobernaría las naciones. Este era un evento de tan gran magnitud que personas no judías venían a celebrar con adoración a aquel que había nacido. Recordemos que Mateo le escribe en su audiencia original a los israelitas, a quienes se le había dicho por medio del pacto mosaico que el único digno de ser adorado es Dios y solo Dios. ¿Qué dice el primer mandamiento? No tendrán dioses ajenos delante de mí. Y el segundo mandamiento, ¿cierto? No se harán imágenes y no se inclinarán a ellas. Pero nótese que la palabra adoración denota inclinación, denota reverencia, denota que aquel que está frente a ellos no era cualquiera. Por eso notamos, de acuerdo a este contexto, de que esta adoración no era una adoración pagana. Estos extranjeros venían a adorar a aquel que no solo es verdadero Dios, sino que también es verdadero hombre. Vendría a adorar a aquel
a quien Dios le había prometido a Abraham en Génesis 22, de que de su simiente vendría ¿quién? Sino aquel por el cual todas las naciones vendrían a ser bendecidas. Porque aquella simiente, aquel Jesús, el Cristo que había nacido, es el cumplimiento también del protoevangelio de Génesis 3:15. Pues de una mujer nació aquel Salvador. Dios estaba cumpliendo la promesa pactual que le hizo a su siervo Abraham. Dios estaba cumpliendo aquella primera promesa de gracia por medio del Hijo. La bendición a las naciones había llegado. La luz había llegado a todas las naciones. Dios estaba con su pueblo y las naciones vendrían reconociendo que el cumplimiento de esta promesa había llegado con el nacimiento de Cristo. Mateo, en palabras simples, nos está transmitiendo a través de estos versos. Si personas que ni siquiera eran israelitas estaban claros acerca de las profecías mesiánicas, si estaban siendo guiados estos extranjeros providencialmente a adorar a Jesús, ¿por qué el pueblo de Dios no había venido a adorar en masa a Jesucristo? ¿Por qué el pueblo no estaba reconociendo esta gran señal? Te pregunto hoy, ¿verdaderamente has sido guiado providencialmente hoy a adorar a Cristo? ¿Has venido a adorarlo porque ha perdonado todos tus pecados? ¿Has venido a adorarlo porque por sola gracia te ha dado salvación? ¿Has venido a adorarlo con gratitud al único que merece ser adorado en espíritu y en verdad? Sigamos el ejemplo de aquellos sabios del Oriente que por la providencia de Dios fueron guiados a adorar a Cristo. No sabemos si ellos conocían estas profecías propiamente tal, pero ellos tenían una señal y era una estrella a la cual ellos seguían para conocer a aquel Mesías, a aquel Salvador. Por eso has venido con solemnidad a adorar y a reconocer con gratitud la grandeza de nuestro Salvador, la grandeza de aquel que salva y sigue salvando a su pueblo de sus pecados. Por eso has sido salvado de tus pecados. Si verdaderamente has sido salvado de tus pecados, tu propósito hoy es adorar a Cristo. Tu necesidad, tu deseo es adorar a Cristo con reverencia, es adorar a Cristo con gratitud, es adorar a Cristo con solemnidad, es adorar a Cristo como Él lo ha establecido en las Sagradas Escrituras. Porque sabemos que la única manera en la cual tú y yo podamos adorar a Cristo es si Él providencialmente nos guía hacia su santa y maravillosa palabra. Los magos tienen que llegar donde Herodes. No conocían dónde nacería el Cristo, pero de una u otra forma la palabra de Dios revelada pudo llegar a ellos y pudieron conocer dónde precisamente nacería este Mesías. Sigamos ahora el verso 3. Cuando lo oyó el rey Herodes, se turbó y toda Jerusalén con él. Cuando hablamos, esta palabra turbarse significa se interrumpió su estado de ánimo. Cuando tanto Herodes como toda Jerusalén se enteran de que el Mesías había nacido, imagínense, ni siquiera ellos estaban enterados de que esto había acontecido. Cuando ellos se enteran, su estado de ánimo cambia. Su estado de ánimo se interrumpe. Y conociendo este corazón del rey Herodes, un corazón de continuo al mal, un corazón depravado por naturaleza, un corazón que no desea ir a adorar a Cristo, sino que desea su propia adoración. Entendamos, como se ha dicho muchas veces, el corazón depravado de los humanos sin Cristo, que no han sido regenerados, es un corazón que es una fábrica de hacer ídolos. Herodes se idolatraba a sí mismo, pues él no buscaba a Jesús para adorarlo verdaderamente, él buscaba a Jesús para asesinarlo
porque el único que según él debía ser adorado era él mismo. Por eso él mató a sus hijos, a muchos de sus hijos Herodes, por esta envidia de pensar que alguien le iba a quitar el trono. Por eso no podía atacar más su corazón pecaminoso esta noticia, de que el verdadero rey había nacido. Aquellos que no desean adorar al único Dios verdadero, aquellos que están muertos en sus delitos y pecados, se ven impedidos por sus propias iniquidades de poder adorar a Dios como Él lo ha establecido. Aquellos que están muertos en sus pecados hoy no son muy diferentes a Herodes. No son muy diferentes. Quien al saber que el Mesías había nacido se turbó. Cuando le dices a una persona que el Rey de Reyes, Jesucristo, ha venido y ha traído la bendición de su evangelio a todas las naciones y que deben arrepentirse de todos sus pecados y que deben confiar que solo por medio de Jesucristo pueden hallar el perdón. ¿Qué sucede con ellos? Se ven consternados, se alteran, se enojan y algunos exclaman: estás loco, adorar a Dios es para las personas que tienen tiempo, dicen. Otros dicen: yo no necesito ir a una iglesia para adorar a Dios. Otros dicen: yo adoro a Dios a mi manera. Otros dicen: ¿para qué voy a ir a perder mi tiempo a ese lugar? ¿Cómo reaccionan aquellas personas que no han nacido de nuevo? No tienen un deseo por Cristo. No tienen ese deseo de adorarle. Pero qué maravilloso es pensar esto por un momento. Si quizás no has nacido de nuevo, pero debes entender una cosa: providencialmente Dios te tiene aquí. Providencialmente Dios te ha traído a este lugar y te ha traído con un propósito. Y ese propósito es adorar a Dios. Recordemos lo que el libro de Romanos, citando, ¿cierto?, al profeta Isaías, dice: que ante el nombre del Señor se doblaría toda rodilla, es decir, postrarse, adoraría a Dios. Todos los que están arriba en el cielo, los que están aquí en la tierra y los que están debajo de la tierra. Todos tendrán que reconocer un día que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entiéndase la adoración como un deber que todo ser humano bajo esta tierra tiene que realizar. El adorar a Dios no es un mandamiento solamente para los creyentes. Dios debe ser adorado por toda la humanidad. Y si no es adorado aquí, tendrá que adorarlo aquel día, pero de una manera tan triste y terrible, en el día del juicio, cuando tendrán que doblegarse ante Dios y luego ir al infierno a sufrir por la eternidad. Pero pensemos, estos magos fueron llevados, estos sabios fueron llevados providencialmente por Dios a conocer este evangelio, a conocer a Jesucristo, a conocer a su Salvador. ¿Acaso Dios en este llamamiento general no nos ha impulsado a hacer lo mismo? Porque no debemos predicar el evangelio solo a los escogidos. ¿A quién debemos predicar el evangelio? A todo el mundo. Debemos predicar a todas las naciones este santo evangelio de Jesucristo. Anunciémoslos, porque no sabemos si Dios nos está usando providencialmente para que otros vengan a este conocimiento de la verdad. Herodes, después de haberse turbado, mandó a llamar a los escribas y sacerdotes para que le dijeran dónde había de nacer el Cristo. Aquí la Escritura es sumamente clara en decir que esta es una profecía que se cumple en Jesús. Los sacerdotes y los escribas citan Miqueas 5:2 al decir: y ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta, y es el profeta Miqueas, diciendo: y tú, Belén, tierra de Judá, de ningún modo eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un gobernante que pastoreará a mi pueblo Israel.
Miqueas 5:2 dice, que es el mismo texto que he citado, pero tú, Belén Efrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que ha de ser gobernante de Israel. Y sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. Y ahí luego viene, ¿cierto?, de que él pastoreará a su pueblo. Nuevamente, de manera muy específica, Mateo deja en claro lo que le dije al principio de esta serie de sermones de Mateo. Mateo busca una y otra vez en las Escrituras, una y otra vez va dejando en claro, esto ha sido cumplido por Cristo. Y sabe lo diferente que es estas profecías, porque estas profecías no dependen de Jesús. ¿En qué sentido no dependen de Él? Él nace. ¿Y justo nace dónde? En Belén. ¿Y quién concibió? Una virgen. Es decir, el poder forzar estas profecías era algo imposible. Y como decía un profesor, este nacimiento virginal, este mismo de que él naciera en Belén, para que se diera eso, sería semejante a un hombre que tira una moneda en un avión y que justo le cae a alguien en la mano. Para que eso se dé, esa probabilidad se dé, ¿cierto? Es algo prácticamente ya muy difícil y casi imposible. Pero incluso eso es más fácil sobre aquello que es sobrenatural, como lo es el nacimiento del Mesías. Aunque otro Mesías se levantara, ¿podría venir de Belén? ¿Podría nacer virginalmente? Y no solo estas cosas, sino cumplirse todas las profecías al pie de la letra en un solo hombre llamado Jesús. Por eso, amados, gócense, alégrense de que todo está tan perfectamente alineado que prácticamente ningún hombre, ningún ser humano pudiese hacer todo esto de manera intencional. Estas profecías son indubitables porque son sobrenaturales. Qué maravilloso es tener la total certeza de que Jesús, el Cristo, es aquel que verdaderamente nos ha salvado de nuestros pecados. Mateo está diciendo, confía en la palabra. ¿Quieres verdaderamente tener seguridad de que Cristo ha pagado todos tus pecados? ¿Quieres verdaderamente tener esa seguridad? Confía en la palabra de Dios. Confía en que esta palabra de Dios es ciertísima. ¿Y quién vendría con este Mesías? Sino que vendría aquel que gobernaría. Es decir, Jesucristo no solamente sería ese sumo sacerdote que moriría por nuestros pecados, sino que el Señor Jesucristo también es aquel Rey de reyes y Señor de señores. Aquel Rey el cual gobierna sobre todas las naciones. Aquel Rey ante quien todo el mundo tendría que doblegarse y tiene que hacerlo. Por eso, si providencialmente has sido colocado hoy aquí para escuchar esta maravillosa palabra, que verdaderamente exista gratitud en tu corazón, que exista verdaderamente ese deseo de postrarse, de humillarse bajo nuestro Señor Jesucristo, que nos ha dado una salvación tan grande. Pero Él no solo sería Rey, ¿qué dice Miqueas? También sería un pastor. ¿Y qué hace un pastor? Guía. ¿Hay acaso el Señor Jesucristo no guió providencialmente a esos pastores? ¿Piensas que acaso Él no podrá guiarnos a nosotros? ¿Piensas que acaso Él no podrá guiar a otros y seguir guiando a personas y a almas a este santo y precioso evangelio? Verso 7 dice, entonces Herodes llamó a los sabios en secreto y de ellos determinó el tiempo exacto en que había aparecido la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo, vayan y busquen con diligencia al niño, y cuando lo encuentren, avísenme para que yo también vaya y los adore. Lo hemos dicho, los versículos que vienen más adelante nos van a dar cuenta que Él mandó a matar a todos los niños. Verdaderamente quería adorar a Cristo. Verdaderamente este hombre mentiroso, impío, corrompido de corazón, depravado por naturaleza, quería verdaderamente servir a Dios, querían adorar a Dios.
Piensa por un momento que los magos lo único que hacían era seguir una estrella. Pero aún esta piedra, como lo era Herodes, habló. Y esa piedra mostró que el Cristo nacería en Belén. ¿Por qué? Dice, vayan. Dicen, y enviándolos a Belén, dijo, ellos andan buscando a Cristo, desean. Y por la palabra se supo que era en Belén y esta piedra llamada Herodes habló y ellos fueron guiados providencialmente nuevamente hacia el lugar exacto donde nacería el Cristo. Herodes estaba tan turbado que deseaba saber por boca de los sabios el tiempo exacto en que había aparecido la estrella para así calcular la edad aproximada del Mesías. Por eso él manda a matar a ciertas edades de niños para exterminar por completo al Cristo. Por eso cuando predique el Evangelio no se sorprenda, la gente no ama a Cristo. La gente no desea a Cristo. Los que no han nacido de nuevo verdaderamente no aman el Evangelio, lo desprecian. Por eso nosotros no nos sorprendamos si nuestros hijos no quieren amar a Cristo y no desean amarlo de todo su corazón. No nos sorprendamos de esas cosas. Porque si ellos no han nacido de nuevo, podrían entenderlo racionalmente. Pero así de corazón verdaderamente desear adorar a Cristo no lo van a hacer. Podemos incluso llorar a los pies de nuestros seres queridos hablándole acerca del Evangelio, pero si Dios no transforma sus corazones, nada de eso va a cambiar. Pero ¿cuál es nuestra responsabilidad? Predicar el Evangelio y no dejar de predicar el Evangelio. ¿Cuál es la responsabilidad de los padres? Una y otra vez, insistir y llevarlos a Cristo, mostrarles este Evangelio, orar por ellos continuamente. ¿Cuál es la responsabilidad de cada uno de nosotros como trabajadores? Orar una y otra vez por nuestros compañeros de trabajo, orar una y otra vez por nuestros familiares, orar y una y otra vez, porque el único que puede providencialmente llevar a las personas al Evangelio es Cristo, y solamente Cristo, por medio de esta santa verdad del Evangelio. Para esconder este hombre sus verdaderas intenciones, anima a los sabios a buscar al Mesías con diligencia para que luego le comenten y supuestamente ir a adorarle. Así es el corazón de aquellos que no desean adorar a Cristo. En el fondo de su corazón caído, aborrecen a Jesús, desprecian a Jesús. Incluso aquellos que están tan corrompidos desearían incluso que Jesús no existiera. No nos sorprendamos, amados, cuando anunciemos estas verdades del Evangelio y recibamos el desprecio. Lamentablemente lo digo, si nos desprecian a nosotros no sería tanto, pero a quienes están despreciando es al autor de la vida y de la salvación, al autor de la única esperanza de redención que esta humanidad tiene. Los impíos, por causa de su depravación total, se oponen, no desean adorar a Dios, pero no saben que están despreciando al único que puede bendecir a las naciones con este santo evangelio. Por eso aquellos que desprecian el evangelio tienen una responsabilidad. ¿Y cuál es su responsabilidad? Suplicar, rogar, humillarse ante Dios. Como decíamos la vez pasada en Jeremías 29:13, buscar al Señor. Y lo van a hallar, porque lo van a buscar de todo su corazón. Por eso podríamos decirle a aquellos que no están en Cristo, ¿hasta cuándo seguirás en enemistad contra Dios? ¿Hasta cuándo despreciarás su salvación? ¿Hasta cuándo seguirás despreciando al que te dice, arrepiéntete de todos tus pecados y ven y confía con fe en mí, que he vivido una vida perfecta por ti y he pagado todas tus culpas en la cruz del Calvario y he resucitado el tercer día, atestiguando así que tu salvación está asegurada y ahora estoy a la diestra de Dios Padre? Y regresaré a juzgar a los vivos y a los muertos. ¿Cómo hemos de despreciar al Hijo de Dios, que con tanto amor y tanta gracia ha permitido que este Evangelio sea anunciado a todas las naciones?
Por eso le podríamos decir a todos aquellos que desprecian el Evangelio: no sigas despreciando por más tiempo a nuestro cariñoso Salvador. Ven con confianza, adórale con reverencia y solemnidad, confiando en su bendito y santo Evangelio de la cruz. ¿Qué acontece en último lugar? Dice el verso 9. Después de oír al rey, los sabios se fueron, y la estrella que había visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegó y se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Toda esta providencia era algo que podría ser algo sobrenatural. Cuando ellos supieron que era en Belén, una estrella inmediatamente empezó. Y ellos empezaron a seguir esa estrella, hasta que la estrella se detuvo, y ahí estaba el Salvador. No creamos que con nuestras propias fuerzas podremos venir a Cristo. No creamos que con nuestros propios intentos y méritos podremos venir a Cristo. Es Él quien, como dice el Antiguo Testamento, con sus cuerdas de amor nos atrae a Él. Es Cristo y solo Cristo quien con su bendito amor y gracia nos trae providencialmente hasta Él, como lo hizo con estos sabios que llegaron al lugar donde ellos querían llegar, al lugar donde estaba el niño. Cuando vieron la estrella, se regocijaron mucho con gran alegría. Entrando a la casa, vieron al niño con su madre y postrándose, lo adoraron. Y abriendo sus tesoros le presentaron obsequios de oro, incienso y mirra, habiendo sido advertidos por Dios en sus sueños que no volvieran a Herodes, se fueron para su tierra por otro camino. Aquellos que adoran a Cristo no pueden permanecer indiferentes. Aquellos que adoran a Cristo y pueden conocerlo y estar con Él, se regocijan. La palabra regocijo significa una alegría inmensa. Experimentan una alegría incomparable aquellos que por la gracia de Dios son llevados a Jesús. Pueden experimentar una alegría inmensa aquellos que han podido experimentar el perdón de todos sus pecados, pasados, presentes y futuros. Una alegría inmensa hace que ellos no solamente vean y contemplen a Jesús, sino que también se apostren delante de Él y lo adoren. No podemos muchas veces forzar a que las personas tengan reverencia y honor al nombre de Dios, porque es eso que solamente pueden experimentar los que verdaderamente le honran y le sirven, aquellos que verdaderamente han sido regenerados. Él recibe objetos de oro, de incienso, de mirra. Ellos adoran al Señor y le presentan lo mejor que su alma tiene para Él. A diferencia de los impíos que se oponen a Cristo y su palabra, estos sabios siguieron por providencia de Dios la estrella. Siguieron aquella señal hasta que se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño, en aquella ciudad de Belén. Allí estaba el niño, aquel gobernante de Israel, aquel pastor de Israel que profetizó Miqueas, que apacentaría a su pueblo y traería la paz. ¿Qué causó en ellos el haber llegado? Regocijo, una inmensa, indescriptible alegría de adorar al Mesías. Tú que dices que estás en el Evangelio, tú que dices que por la sola fe has recibido la justicia de Cristo, tú que dices que por fe has recibido el perdón de todos tus pecados por la muerte de Cristo, has sido por su providencia guiado a adorar a Dios con regocijo. ¿Cuándo fue la última vez que te regocijaste en la salvación de Cristo? ¿Cuándo fue la última vez que te humillaste bajo su mano poderosa? ¿Cuándo fue la última vez que con gratitud
No solamente ocupaste tu tiempo para orar y pedir cosas, sino que con gratitud dijiste gracias, Señor. Porque estando yo muerto en mis delitos y pecados, estando yo bajo tu ira y tu condenación, me has dado vida y esperanza, me has dado el perdón, me has dado la gracia de experimentar lo que es verdaderamente ser perdonado de todos mis pecados. Has venido trayendo a Él en adoración lo que Él te ha demandado, lo mejor de aquella adoración que no es solo en verdad, sino que también es en espíritu. Ten cuidado, no te engañes a ti mismo. Contempla el Evangelio de Jesucristo y examina tu corazón. Pues los verdaderos adoradores, como dice Juan capítulo 4, adorarán al Padre en espíritu y en verdad. En espíritu porque hacen de todo corazón, con regocijo, con aquella inmensa gratitud y con solemnidad y reverencia, esta adoración que solamente le pertenece a Dios. Por eso examinémonos, contemplemos a Jesús, contemplemos a Cristo, contemplemos su Evangelio y su obra. ¿Y cómo recibe eso nuestro corazón? Lo recibe con regocijo. Por último, con aquel regocijo de haber adorado a Cristo, ellos regresaron, estos sabios regresaron a su tierra. Mi pregunta es, ¿cómo regresarás hoy a tu hogar? ¿Con regocijo por haberle adorado o con turbación por seguir amando tu pecado y despreciando al único Salvador, cuyo camino te llevará al sufrimiento eterno? Ven con confianza al santo Evangelio de Jesucristo, tú que has sido providencialmente llevado con cuerdas de amor a adorarlo, confesarlo y arrepintiéndote de todos tus pecados. Ven con fe, confiando que solo por la vida perfecta de Jesucristo, solamente por su vida perfecta, que es la justicia que necesitas para no estar bajo la ira de Dios, y solamente por su muerte, la cual pagó todos tus pecados, y su resurrección que ha atestiguado que el Padre ha aceptado ese sacrificio y ese perdón para nuestras almas, y esa ascensión que ha atestiguado de que Él es el Rey, no temporal, sino que Él es el Rey eterno. Ese Rey que nos va a pastorear y nos va a guiar aún más allá de la muerte. Oremos al Señor. Padre eterno y misericordioso Dios, con gran regocijo y alegría en nuestros corazones gozamos, Señor, de tu perdón, de tu gracia. Providencialmente, a su debido tiempo, hemos sido llevados a tu Evangelio. Entendiendo que el Evangelio no depende, o el recibir este Evangelio no depende ni del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. En el tiempo señalado por usted, mi Dios, nos has traído con cuerdas de amor hasta tu santo Evangelio. Te ruego que jamás se ha quitado de nosotros ese regocijo, esa alegría inmensa de poder adorarle con solemnidad, con gratitud. Ayúdanos, Señor, a que siempre adoremos a nuestro Salvador, postrándonos delante de Él, humillándonos, diciendo: Jesús, gracias por tu sacrificio, gracias por tu perdón, gracias por ese amor incalculable, gracias, Padre, por haber enviado a tu único Hijo. Gracias, Espíritu Santo, por aplicar esta redención a nuestras almas, por transformarnos, por darnos vida, y así fe salvadora y arrepentimiento para vida.
Nos gozamos en tu salvación, Señor. Por eso, como dice la Escritura, nos gozaremos y nos alegraremos en ti, en tu salvación, porque la salvación pertenece al Señor. Permítenos regresar, Señor, a nuestros hogares con gozo, con alegría. Te ruego por aquellos que aún no han nacido de nuevo. Sabemos, Señor, que es imposible que con sus propias fuerzas puedan gozarse y alegrarse en ti, que puedan adorarte, Señor. Pero providencialmente has permitido que estén aquí y puedan oír tu evangelio. Señor, lleva esa palabra a sus corazones, que el Espíritu Santo de Dios les regenere y que puedan experimentar este gozo que los redimidos poseen de aquella salvación que ha sido asegurada por nuestro Salvador. Gracias, oh Dios Trino, por tu salvación. Amén. Vamos a cantar a nuestro Dios un último salmo para, por la misericordia del Señor, despedir este culto. Vamos al Salmo 119. Salmo 119. Verso 153. Salmo 119, verso 153, el Salmo Resh. Vamos a cantar al Señor con gozo, con alegría, este hermoso salmo a su presencia. Adorémosle con regocijo al Señor por medio de este cántico. Salmo 119, verso 153, Salmo Resh. Líbrame al mirar mi aflicción, porque de tu ley no me he olvidado. Defiéndeme y dame liberación, con tu palabra sea avivado. Lejos los malos son de salvación, porque tus estatutos me han buscado. Muchas son tus clemencias, Jehová. Dame la vida conforme a tus juicios. Muchos contrarios me van a acosar, mas no me he ido de tus testimonios. Veían los malos con doble pesar, porque no guardaban tus santos dichos. Mira tu Señor mío Jehová, cuánto amor tengo por tus preceptos. Ven a mi alma a ser avivar, en tu bondad fiel a cada momento. La suma de tu palabra es verdad, y el juicio de tu justicia es eterno. Amén. Amén. Gracias le damos al Señor por su santa y preciosa palabra. Por eso, con solemnidad, recordando que vamos a invocar el nombre del Señor, le ruego que incline su rostro para recibir la bendición de Dios con total reverencia y solemnidad. Que el Señor te bendiga y te guarde y tenga de ti misericordia. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Que el Señor alce sobre ti su rostro y te dé paz. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén.